Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al día de Kovacs. Vídeo de lecturas, sí, lo sé. Este vídeo ha llegado con un poco de retraso, 3 4 días de retraso, pero es que entre la vorágine de directos y que aparte tenía que organizar un poco todas las pilas de lectura y que leía que no, está todo el resto de lecturas de abril en este vídeo. Hay alguna de los 2 primeros días de mayo, pero bueno, es lecturas de abril sobre todo, excepto algunas grapillas, alguna cosa. Pero prácticamente todo es lo que me quedaba de reseñar de abril. Hay muchísimo graperío, hay mangas también, pero muchísima grapa. Hay mucho pijameo, mucho indie, mucho nacional, mucho cómic también de los países europeos. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Una locura. Intentaré ser breve, ¿vale? Porque a pesar de que sé que me decís que no os importa que los vídeos se alarguen, intentaré que sea dentro de los márgenes razonables, ¿vale? Porque si no, si me requiero mucho obra por obra, esto puede durar 6 horas. Y tampoco es plan. Quizás un día me planteé hacer simplemente podcast, no vídeos de YouTube, y a lo mejor sí que me pongo a hacer aquí podcast de 9 10 horas si hace falta, si queréis. Pero intentaremos hacer un margen razonable. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezaba? Por el manga, como siempre. Manguitas y tela que manguitas vienen hoy. Bueno, uno que le tenía muchas ganas. Que le tenía muchas ganas, aunque también me da respeto porque ahora vete a saber cuándo la puedo seguir, ¿no? Pero por fin, el número 41 de Berserk, que cogí como sabéis, en el vídeo anterior ya lo pudisteis ver, la edición esa, una buena edición especial, ¿no? Bueno, lo único que tiene especial es que tiene una portada alternativa, ¿vale? Es diferente a la del tomo suelto, y venía también en un pack, junto con el manga que ella hizo su estudio, ¿no? Junto con ese póster, a ver si lo puedo enseñar aquí, que por un lado es, si lo puedo enseñar bien, a ver, espérate, a ver, que no me quiero liar. Vale, así. Este póster, ¿vale? Y luego, en el otro lado, diferentes viñetas, ¿vale? Sencillito, pero bueno, un detalle, aunque también para una edición tan esperada y tan especial y que hace tanto tiempo que muchos lectores están esperando, ha quedado un poco flojita. Luego también quizás lo más curioso, perdón, aquí, lo más curioso es que al final hacen una mención, se nota que esto viene de cuando hubo la desgraciada noticia que el maestro Miura nos dejó. ¿Qué es esto? Discurso donde el estudio pues lamenta que esta obra quedará inacabada, que acaba aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Ves? Fechada de 2021, diciembre de 2021. Luego, como sabéis muchos, pues se dio la noticia ya este año pasado que la obra seguiría mediante el trabajo del estudio, ¿vale? Del estudio y sobre todo de ese ayudante principal que tenía, sobre todo, que es el que se ha encargado sobre todo ahora de seguir un poco la estela. Y bueno, ese tomo 41, bueno, sí, perdón. Luego también, justo al empezar, hay esto. Aquí, no quiero estropear, ¿vale? Ahí. Esta página doble, que hace como una especie de, como si fuese una lámina, ¿vale? Pero es una página doble simplemente. Y bueno, ¿qué nos encontramos en ese esperadísimo tomo 41 de Berserk? A ver, aquí, obviamente, como veréis aquí las páginas, Miura todavía estaba al frente, se nota. Estamos aquí al inicio del arco de la fantasía. A ver, espérate, es que quiero que la cámara enfoque bien porque si no es una lástima. Entonces, bueno, con Casca Curada y Gulsen encontrándose de nuevo con el caballero de la calavera. Y luego también, bueno, momentos así muy místicos, muy profundos, pero luego también momentos de humor, ¿no? Con Jersey y Farnese pues haciendo las clases de brujería o incluso, aquí, espérate, digamos, las travesuras o las bromas de Isidoro, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí sigue con toda su fuerza Berserk. No sé qué deparará el futuro, da la sensación que todavía quedaba mucho por explicar. Y sinceramente, yo ahora, claro, yo lo que tengo son los últimos 2 tomos de la edición esa máster o grande, de la de los tomos de colores, de los lomos de colores, ¿no? Los otros no los tengo, ya sabéis mi historia con las últimas colecciones que tuve. Y mi idea era, pues bueno, estaba planteándome si hacer la de los lomos de colores, pero ahora están hablando de la posibilidad de que llegue esa edición hecha en Italia, ¿no? De lujo, ¿no? Con las tapas y bueno, de cuero plastificado, pero cuero, ahí muy lujosa, muy cara también. Y me estaba planteando esperar a esa, ¿no? Pero bueno, no me podía esperar y tenía que saber cómo seguía eso, que a ver, tampoco, al fin y al cabo, pues sí, hay cositas interesantes, pero tampoco me ha solucionado ninguna gran duda, ¿no? Estamos al final de un arco, pero todavía estamos en el principio del final de ese arco,
no sabemos luego cómo seguiría, ¿vale? Hay esa duda. Veremos a ver ese estudio, cómo sigue esa obra maestra de Miura. Yo, aunque sea solo por la curiosidad, la seguiré. Sé que hay gente que no la quiere seguir porque si no la hace Miura ya no es verse. Yo opino que en ese tema del manga mucho trabajo se basa también en el trabajo de equipos, aunque la mano de Miura obviamente se notará faltar en según qué momentos. Pero veremos, nos iré poniendo al día y en el caso que llegue esa edición tan esperada, pues seguramente me haré con ella. Porque lo de los lomos de colores a mí personalmente no me gusta. Pero bueno. Un manga que también esperaba mucho, de la autora de Doro, ¿vale? Nunca me sale, a la primera, Ayashida. Y bueno, ¿qué podemos tener en ese Die Dark número 1? ¿Veis? Fijaos, aquí han hecho una especie de sobrecubierta de plástico donde se ve el personaje y luego con su especie de armadura, protección y equipaje, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en ese Die Dark? Por supuesto tenemos el estilo inconfundible de la autora, viñetas muy trabajadas, ¿ves? Aquí muy recargadas. Sinceramente el estilo gráfico de la autora creo que pierde mucho en color, creo que no me convence tanto en color, creo que tiene mucha más fuerza cuando se hace solo con tintas. Fijaos, aquí en la primera página que es en color, como el gran detallismo que tiene con los matices, los sombreados, las sombras, no es lo mismo que cuando no se le incorpora y están simplemente con el blanco y negro. Pero bueno, aquí tenemos un relato de ciencia ficción, también de fantasía, acción, por supuesto, toques de humor. Y bueno, estamos pues con ese chico, ¿no? Con ese chico que llega, ¿ves? Aquí lo pones, ¿ves? Zagasanko. Espera, que quito las manos aquí. Zagasanko. Que lo recogen directamente una nave, lo que se creía correspondiente a pues una nave pirata, pero bueno, es la nave de la mafia chatarrera, ¿vale? Son chatarreros. Y el comandante, jefe, mandamás de la nave, que es este de aquí, este de las tres cabezas, ¿vale? Conoce quién es y que hay la leyenda de que el que consiga sus huesos, quien se haga con sus huesos, será el dueño del universo, del mundo, ¿vale? Será el más poderoso de todos. Y bueno, lo tiene atrapado ahí y esperan a que acabe un poco la noche y tal para hacer las operaciones que hagan falta para conseguir esos huesos. Y empieza ahí a desmadrarse la cosa. Y bueno, no explicaré más para no spoilearos, pero bueno, hay momentos de humor, como lo de los espagueti con albóndigas, que a mí esos detalles normalmente tengo mucha curiosidad para ver qué pasará con ese personaje también. Ese personaje de aquí, tengo mucha curiosidad. Pero bueno, sobre todo, imaginación desbordante, tanto en los vestuarios, en las naves, luego también obviamente matanzas a más no poder, con todo tipo de definición de detalles, típico de la autora, y sobre todo eso, me encanta el diseño de personajes, las naves, el mundo un poco que quiere crear, está súper chulo. Ese nivel es para mí es el gran argumento de esa autora, aunque repito, es el primer tomo y veremos a ver qué tal. También tengo que decir que, claro, luego cuando cogí el manga en la comisaría, yo, claro, todo este chip con los 8 euros, 8,50, ¿no? 11 euros, venga. Y digo, joder, pues quitarle esa portadita de plástico tan happy show y los mates. Es un poco como el anuncio de resines de la guitarra eléctrica o de la Magdalena, ¿no? Joder, también es simplemente la lectura, lo que quiero y no me hagas tantos envoltorios para luego cobrarme 2 o 3 euros más. Pero bueno, aparte de ese detalle muy personal mío, interesante comienzo, obra que, vamos, destila los rasgos característicos de la autora por todos los lados, en cada viñeta, en cada rincón, y realmente promete a ver ese Die Dark. Repito, cuando hay unos cuantos tomitos más hablaré con más propiedad, pero de momento una buena presentación de trama, de personaje principal, etcétera, aunque hay muchas dudas todavía al respecto. Y luego, bueno, los que habéis visto el vídeo de mi comentario sobre la nueva edición, el One Piece, al final me he decidido a tirar para adelante con One Piece. Primer tomo, que engloba los 3 primeros en el formato antiguo, y después de leerla, después de muchos años de haber leído, como dije en el otro vídeo, ¿no? Yo me quedé en el 7, en el 8 de la edición anterior, o sea, apenas empecé. Sigo teniendo la misma impresión, personajes exageradísimos, shonen, vamos, tiene los conceptos básicos del shonen en su máxima expresión, encuentros, violencia en según momentos
desmedida, pero también con muchos toques de humor, muchas caras exageradas. Y bueno, aquí se descubre pues al protagonista, el poder que tiene, cómo consiguió ese poder, de la manera, y bueno, cómo empieza a conocerse aunque personajes, aunque al principio, como siempre, ese chico que suena con hacerse pirata algún día y surcar los mares y tener su propia tripulación, está pues bueno, estableciendo contacto con los primeros personajes, con algunos personajes que ya luego veremos en su primera tripulación. Y bueno, lo que sí que, la conclusión que sí que he llegado ahora es que la lectura realmente es muy rápida. Las páginas pasan volando. Yo pensaba que Toshal me duraría más y no, iban pasando las páginas y hay que reconocer que a pesar de todo el tiempo que lleva ya, desde el 90 y largos, sigue fresco, ha envejecido bien, al menos sus primeros capítulos. Había detalles que no me acordaba ya. Y a pesar de, mirándolo con perspectiva de ya sabiendo un poco que me iba a encontrar en los primeros tomos, y también con, pues eso, 20 largos años más que cuando lo leí por primera vez, pues puedo decir que desde luego lo que sí que se ha de reconocer a Chiroda es la facilidad que tiene para sacar personajes de la chistera continuamente, cada uno con sus características más particulares, y a pesar de que a mí me parece una lectura bastante infantil juvenil, más infantil que juvenil, reconozco que la lectura es muy fluida y muy cómoda. Y también tengo que decir que obviamente supongo que los personajes a lo largo que vaya avanzando la obra irán madurando, y la lectura en sí también irá madurando, porque obviamente los lectores que empezaron con eso a una edad han ido creciendo también, y supongo que el autor lo sabe y lo ha ido adaptando a esos lectores. Pero bueno, veremos sobre la marcha. Pero de momento muy contento de esa edición, de haberme decidido ya a empezar en serio One Piece, y veremos si aguanto, resisto y la sigo y la disfruto, o si se convierte en un calvario y lo tengo que dejar a medio camino. Veremos a ver sobre la marcha qué pasa. Y el último manga es un manga europeo que acaba de salir, de nuevo 9, y tenía muchas ganas porque es uno de los autores de uno de mis mangas favoritos europeos, que es The Last Man, y es ese Saint-Laville, Michael Saint-Laville, o Michael Saint-Laville, como se llame, Banana Sul, esa chica de campo que descubre que tiene aptitudes innatas para el deporte que está rompiéndolo en el mundo, ¿no? Y bueno, aquí en el segundo tomo, recordemos que serán 3, ¿vale? Es el segundo de 3, ya estamos en el hemisferio, está en esa academia donde les enseñan las técnicas, junto con su amigo, que es, digamos, el de todos los novatos, el que tiene también más aptitudes junto a ella, pero que se basa sobre todo más que las capacidades atléticas o físicas o el instinto, se basa más en el razonamiento, la inteligencia, ¿no? El analizar un poco cada punto y decir cuál es la mejor decisión. Hacen buenas migas, a pesar de que no se cortan los dos cuando juegan en, en hacerse la puñeta o el uno o el otro para conseguir más puntos, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy entretenido, puramente palomitero. Se nota que en Francia han cogido el hilo a esto, saben que el manga ya no es el futuro, es el presente, y están adaptando muchas de sus obras a esa narrativa, a ese tipo de obras que pide sobre todo el público más joven, ¿no? Sinceramente, muy entretenido, lo estoy disfrutando, tampoco me está impactando bastante como me impactó The Last Man, pero realmente entretenido. La factura técnica a nivel de gráfica y de narrativa y de dibujo y diseño personal es muy chula, y lo estoy disfrutando mucho. Serán además un tomito que queda, 3 tomitos y cerrada, y de momento súper recomendable, súper recomendable. Bueno, y después del manga vienen las grapas. Que fijaos en este vídeo lo que vamos a tener que hacer de grapas. ¿Os acordáis? Yo que hace un par de años decía, no, yo grapas las he dejado, yo ya tomo solo porque ya pasé grapas. Mirad ya, a cabo unos meses, a dónde hemos llegado. Hay que decir que no todo es de C, hay una Marvel, ya lo sabéis, supongo que ya lo deduciréis, y hay algunas de un Rated, ¿vale? Pero casi todo es C. También hoy he sabido la noticia de la nueva subida de grapas de C, que ya hablaré. Estoy dudando si hacer un vídeo o no. Seguramente era un vídeo, o esperemos al vídeo de noticias, pero yo creo que el análisis merece un vídeo, un directo cortito con amigos. Veremos a ver qué hacemos. Pero bueno, nos vamos a la grapería. Una de las grapas, si no la grapa de las grapas que más estoy disfrutando, y lo sabéis, blanco humano. Esto es una absoluta gozada. Esto es una absoluta gozada. Esto es una absoluta gozada. Es que salga el personaje que salga, sea una grapa más de diálogo o más de que pase algo realmente vital o importante, la disfruto. Es Malgut, aquí me encanta. Es igual los que digan que si el tío utiliza mucho la fotografía, utiliza tal, me es igual.
Yo miro las viñetas y me encanta. O sea, sí. Aquí estamos con el amigo del Lantern desaparecido. Aquí, mira, es que hay escenas que son increíbles, son increíbles. Son increíbles. Pero digo, lo he dicho, puro noir, un buen homenaje a según qué personajes, y a nivel gráfico y narrativo una auténtica gozada. Esta no sé cuál es, esta es la 9. La 9 de 13 creo que son. Y oye, esto no baja, ¿eh? Esto no baja. Hombre, hay gapas obviamente que te dejan mal. Hostia, ¿qué ha pasado? Oye, y gapas que dices, muy bien, chulísima, simplemente, que eso es muy difícil decirlo hoy en día, pero sinceramente blanco humano, vamos, se nota que Tonkin está en forma, una pasada, una pasada. Y otra que me ha sorprendido agradablemente, también de Tonkin, hay unas cuantas de Tonkin, tela como está este hombre últimamente, que es este Amor Eterno. Si visteis el vídeo donde enseñé la anterior grapa, la número 1, quedé un poco desconcertado, no sabía muy bien qué pensar. Aquí me ha conquistado. Estamos en otra época, con otro amor imposible. Y oye, sobre todo al final, cuando empieza el desenlace, me está partiendo la caja, buenísimo. Aparte de lo bien hecha que está, y ¿cómo se dice? Y el arte de Chaterrier que me encanta, y al igual que el Code de Hollywood. Oye, sobre todo el final es brutal. Ahí sí que ahora me está molando. Buenísima, buenísima esa grapa, me está molando. No sé hacia dónde irá, pero de momento promete. Y sinceramente, una sorpresa agradable. No se sabía si me entraría, si no me entraría. Y oye, genial, es Amor Eterno. La segunda me he reído mucho. Aparte de que es un pedazo de grapa, está muy bien construida, muy bien narrada y muy bien dibujada. Y muy a gustito lo estoy haciendo. Bueno, Bueno, antes de la nueva, empezamos con la vieja que acaba ya. Acabamos ya The Nice House on the Lake 12. Grapa 12, final de esa serie que nos ha marcado durante año y largo, casi 2 años, porque han habido un par de parones. Y a ver, definir la grapa sin spoilear será muy complicado. Obviamente, Álvaro Martínez Bueno se ha coronado en esa serie como uno de los autores con un estilo más característico, pero a la vez más artístico. Lo veo tan dibujante como pintor, como diseñador, como es una auténtica maravilla. Muchos intervalos con eso porque es importante al principio y dices, aquí viene todo esto, pero luego al final de la grapa lo entiendes. Y como lo diría, muchos nos hemos planteado posibles finales, posibles teorías, posibles historias, pero sinceramente, creo que es un final digno. Obviamente dejan abierta la ventana que hayan varios ciclos, eso sí que ya lo puedo avanzar, no habrá un segundo ciclo, pero lo que no hay que negar a esta serie, no enseña más páginas porque si no os destrozaría el final. No hay que negar que esa serie ha marcado las lecturas preferibles y muchas conversaciones comiqueras los últimos meses. Y solo por eso es una obra digna de destacar. No sabremos con los años si yo dudo que se le pueda considerar en absoluto obra maestra del cómic, en absoluto, creo yo. Pero es un muy buen cómic, a nivel artístico de 10 o de 9 y pico largos, y a nivel de guión, una historia bien construida que te tiene atrapado, con una estructura narrativa que la mayoría de grapas te deja como te tiene que dejar una grapa, ¿no? Con ganas de más. Y sinceramente, yo creo que con el tiempo sí que puede ser una obra que dentro de 10 años se la pueda mencionar como ahora se menciona, por ejemplo, en Locan Case o una historia de estas. Creo que sí, porque realmente es una obra que no te deja indiferente. Luego a unos les gustará más, a otros menos. Pero difícilmente alguien dirá, es un mal cómic o está mal hecho. No, eso no pasará. Muy contento de la andadura de esa grapa, contento del final y cómo se ha desarrollado, a pesar de que obviamente yo pensaba, al principio cuando empezábamos pensaba, bueno, 12 grapas y final, no, esto va para largo, porque claro, obviamente en el mundo que vivimos a día de hoy, si algo funciona, se vende como la Coca-Cola y da que hablar y produce beneficios, hay que seguir exprimiendo la... Supongo que cuando empiece el segundo ciclo, yo seguiré, porque el concepto me gusta, si es con los mismos autores, todavía más convencido de seguirla. Luego ya veremos si realmente vale la pena, como ha valido la pena el camino de ese Nice House on the Lake, que independiente de que al final no se ha convencido más, menos, a medias o lo que sea, que a mí me ha convencido, aunque tampoco me ha deslumbrado, pero me ha convencido. Puedo decir que no me arrepiento en absoluto de haber hecho la serie y que ojalá, solo un 10% de los cómics que leo a día de hoy me gustasen, al menos como este, de verdad, una auténtica gozada. Y hablando de Tonkin, pues cerramos
House on the Lake y Tom King nos vuelve con otra serie, en ese caso en vez de con Álvaro Martínez Bueno, con el señor Jorge Fornés, mi paisano Jorge Fornés, con esa Calle Peligro, Danger Street, en la cual pues aquí, ¿cómo le diría? Aquí digamos que Tom King ha recuperado, ha hecho una de esas cosas que se le da tan bien, ¿no? O al menos DC le deja hacer, ¿no? Porque además lo hace bien nuevamente. Unas veces con más acierto, otras con menos, ¿no? Pero bueno, aquí recuperando personajes importantes de DC, pero que siempre han sido pues un poco considerados secundarios, ¿no? O que no han tenido muchas series propias y que siempre han destacado más en obras grupales que particulares, ¿no? Veremos, por ejemplo, a Metamorfo, veremos a Lady Cop, veremos a Creeper, luego veremos, bueno, veremos, está por ahí Doctor Destino, se nota. Y aquí se nota que Tom King tiene muy claro lo que quiere explicar. Empieza con una presentación de situaciones, de personajes que empiezan todos un poco desperdigados, uno por un lado, otro por otro, para que parece que al final todo se vaya conectando un poco al final. Hay una parte final donde hay un niño involucrado, que aquello ya lo ves venir desde media grapa ya para adelante, y eso me corta un poco luego, porque digo, mira, aquí el factor sorpresa, si pretendías sorprender con el tema de lo que ha pasado con el Peque, yo la veía venir desde lejos, ¿no? Entonces una capa que de momento no me ha deslumbrado, pero que al ser la primera etapa y sobre todo de presentación de personajes y de trama, promete. El que se le ve muy suelto es a Jorge Fornés aquí se le ve muy suelto, con una gran... Se nota que se entiende muy bien con Tom King. La narrativa de Tom King luce mucho más con el estilo de Fornés. Y a pesar del gran trabajo que ha hecho Álvaro Martínez Bueno, por supuesto, pero Fornés se nota que le tiene la vida cogida a ese guionista. Y sinceramente, una grapa que promete, pero veremos a ver qué tal. Todavía es la una de 12, ¿no? Sí, creo que sí que son 12. Y veremos a ver qué tal. Aquí particularmente hay dos personajes, Doctor Destino y Keeper, que a mí siempre me han molado y siempre tengo ganas de ver historias de ellos que no queden siempre como segundas figuras de grupos o de historias más grupales, ¿vale? Pero bueno, promete de momento. Aunque tampoco ha sido el shock que, por ejemplo, fue cuando descubrí La Casa del Lago. Eso por supuesto. Nos vamos a grapa de 100%. Más allá del caballo blanco, las 7 de 8. Estamos ya esto pues casi al desenlace. Aquí digamos que hay una parte donde hay el Batman del futuro, digamos que sufriendo bastante, ya no controla su traje, bueno, no explicaré más porque si no ya... Y al final que se plantea todo como que se agrupan ya prácticamente todos los personajes que han ido pasando por esa historia y parece que vayan a hacer frente al mal común, ¿no? Se avecina la gran batalla final para solucionar esa última trama. Y sinceramente se nota que Sid Murphy está muy cómodo aquí en ese universo batmanesco que ha creado y realmente te lo bebes, ¿eh? Abres la grapa y empiezas a pasar páginas y pues obviamente a nivel gráfico como siempre Sid Murphy particularmente a mí siempre me ha gustado. Me corta un poco, me pasa como con Mateo Escalera, ¿no? Muchas caras me parecen siempre iguales, ¿no? Y a veces los personajes los distingo por el color del pelo o por la situación de la historia en sí, ¿no? Pero sinceramente creo que son obras muy palomiteras, muy entretenidas y perfectamente recomendables. Yo estoy bastante enganchado a ese universo de Sid Murphy. Seguimos con otra que traigo tres grapas de golpe porque se han alineado los astros. Tenía la 3 ya desde el mes pasado, ¿vale? Pero no sé por qué el comisario y yo nos liamos y la 2 no la tenía. Entonces, claro, tuve que dejar la 3 todo el mes ahí sin leer porque no había recibido todavía la 2. Y el otro día fui a la comisaría y conseguí la 2, con lo cual ya podía leer la 2 y la 3, pero ya estaba ya, porque fui el martes y ya era mayo, era 2 de mayo, y ya habían recibido la 4. Entonces, pues bueno, me he leído de golpe, el mes pasado ninguna, y este mes 3 grapas seguidas de Cesos, La Guerra de los Dioses Muertos. Y oye, muy bien, muy bien. Tom Taylor sigue de cine, completamente palomitera, entretenida. El dibujo de Harsher, reconozco que está bien, pero no es mi estilo. Hay momentos que no me acaba de convencer. No me preguntéis por qué. Apreciaciones muy personales mías, pero no diré que está mal en absoluto. Y trama que engancha, cada grapa te van apareciendo según qué personaje, según que, no diré giros, pero hostia, y por aquí ya estamos con Darkseid, ya a nivel gráfico hay momentos que son realmente impactantes. Y sobre todo también las grapitas acaban con el cliffhanger que tienen de acabar. Una obra muy, muy, muy efectiva. Aquí tenemos también al Doctor Strange,
Luego aparece Lobo, que es muy gracioso también lo de Lobo. Y nada, efectiva, bien dibujada, aunque este estilo a mí no es el que más me guste, pero está tremendo, está tremendo. Pero aquí esto no lo puedo enseñar. Aquí sí. ¿Vale? Unas 3 grapitas, la 2, 3 y 4, que me dicen que, oye, que es una serie que obviamente yo luego... ¿Ves? Aquí según qué expresiones, esa carita de Superman, yo por ejemplo, no, que no, como que no lo veo, como no lo quiero. Pero bueno, lo dicho, como los demás decesos, ¿eh? Ahí Tom Taylor no baja. Un tío muy inteligente, sabe cómo producir cómic así palomitero para entretener, que no es poco. Y sinceramente no me da pereza abrir la grapa de decesos, la guerra de los dioses muertos. ¿Verdad? Muy entretenida, muy entretenida. Quien haya estado leyendo los anteriores decesos, pues puede esperar más de lo mismo. Bien y entretenido. O sea, de los buenos ratos. Vamos a una que no recuerdo, hacía un mes o 2 meses que no leía ninguna, que era Los Caballeros Oscuros de Acero. Y oye, esto es una maravilla. Aquí Taylor, este Gotham medieval, con esas movidas familiares de que es mi hijo, no es el otro hijo, el tal, los Wayne, etcétera. No, muy chulo. Es esos, ¿cómo se llaman? No me saldrá. Esos ven, y esos padres adoptivos, digamos, de Superman, ¿no? Que aquí son otra cosa, y cómo se me dan enfrescado, luego dragones, está muy chula, está muy bien hecho, muy entretenida. Esta es la primera historia que acaba un poco así, es más bien de acusación, de espíritu Superman, pero luego empieza la guerra de los 3 mundos, y llega aquí Wonder Woman, las Amazonas, y aquí de repente Hiedra Venenosa, que empieza a hacer de las suyas, con esa Harley que a mí me mola esa Harley, ¿vale? Y luego justo al final, pues oiga, pensás que eso te iba a ser una grapa tranquila de interpaso, bueno, está interesante, pero de repente empiezan a pasar cosas aquí, y la última página te meten ahí un clic de la leche que dices, Dios de mi vida. Muy buena grapa. A ver, estamos hablando de grapería de superhéroes, ¿eh? Entretenimiento y pasarlo bien. Y que te sorprendan de vez en cuando. Esta grapa lo está consiguiendo con creces. 4 de 6 ya, quedan 2. Y de verdad, uno de los aciertos de las series limitadas o miniseries que ha hecho DC últimamente, ¿eh? Esa muy chula, muy chula. Seguimos con Nightwing, número 19. Aquí Tom Taylor vuelve redondo, que se nota a nivel gráfico. Y bueno, es alcaldesa, digamos, se conjunden todos para hacer frente al enemigo común, la conversación. Y luego también lo mismo, muy bien, entretenida, porque en eso Taylor también es un experto, según que momentos de ligera acción. No sabría mucho más. Para luego hacer un cliffhanger final muy interesante, que parece ya que por fin el villano ya principal, aunque hay otro por ahí mirando que no sabes muy bien lo que va a pasar, acaba con eso, ¿no? Con un cliffhanger muy, muy, muy importante y muy, muy chulo. Una de las capas chulas, habían algunas que me haya quedado un poco desangelado, esta está bien, y entretenida, sigo a full con ella. Luego, otro número 19, porque estas series empezaron justo después ya algunos ni nos acordamos ya, del Future State, que es esa 19 Superman, y aquí no puedo decir lo mismo. A ver, Taylor, sí, bien, Superman cada vez me está aflojando más, pero de momento aguanta, pero a nivel gráfico, ¿quién es el infante? Que no me acuerdo. A ver si lo veo. Si lo veo por aquí, espérate. Sí, el dibujo de Clayton Henry. Clayton Henry a mí no, ese dibujo a mí no me entra, lo siento, no me entra. No, a nivel gráfico, demasiados cambios, demasiadas movidas. Y a pesar de que la trama sigue estando bien, interesante, también me ha empezado a bajar el suflé, ¿eh? Con eso. Y el que me está sobre todo convenciendo cada vez más, que era ese mundo guerra, ¿no? De Action Comics, pues a nivel gráfico vuelve a estar potente, vuelve a estar fuerte. Me gustaba más cuando lo hacía Sampere, pero como Sampere está ahora bueno, en esos momentos que estoy leyendo yo, en Crisis Oscura, en Tierras Infinitas, pues cambian y oye, el arte muy bien, pero la trama ya me están estirando esto demasiado. Me están estirando eso demasiado. Y luego la última parte, que es un mundo sin Clark Kent, ¿vale? Muy flojita.
El dibujo, a pesar de que sea la fam, no me convence para ese tipo de historias. Y sinceramente, una grapa que no puedo recomendar de momento, bastante prescindible, yo porque estoy dentro de la serie y sigo ya, pero creo que no estamos pasando por el mejor momento de toda esa etapa, en absoluto, ¿vale? Seguimos con el graperío y nos vamos a otra que está muy interesante, que es Batman el Caballero. Para mí no llega al nivel de Caballeros Oscuros, pero oye, muy bien. El dibujo de Gian Domenico, genial, brutal. Y así como crees que ya poco más van a poder explicar a nivel de lo que es el aprendizaje, ¿no? O el amaestrar ese Bruce Wayne, ¿no? Para pulir todas sus cualidades e ir bajando de todos sus defectos. Pues oye, al final una grapa más sencilla pero muy interesante, pero luego acaba con la última página, que más que lo que pasa es más lo que se dice, que dices, uy, empezamos ahora con otro personaje importante en la historia de Batman. Y nada, un año uno que se ha sacado de la chistera aquí el señor Chasky, que me convence, está bien, obviamente compararlo con el año uno de Familiar es, con aparte son otras divisiones, pero una grapa que justifica su gasto, su lectura y muy entretenida, muy recomendable. Se van, caballero. Aunque de las dos, de esas dos me convence más, porque sobre todo es más original los Caballeros Cruz de Acero que Batman el Caballero, ¿eh? Pero bueno, las dos valen la pena, las dos valen la pena. Vamos a esta segunda grapa de ese Acertijo año 1, con Paul Dano, el actor que hizo el papel del Acertijo en la última película de Batman, y el dibujo de Stan Suick. Bueno, el dibujo de Stan Suick, como siempre, maravilloso, brutal, para un tipo de historia como esta, muy acertado que hayan escogido a su autor, le pega que ni al dedo. Y oye, Paul Dano, a pesar de que se nota que no es un guionista a los que estemos acostumbrados a ver sus cómics, oye, se defiende, tiene claro lo que quiere enseñar y sobre todo mucho análisis psicológico, mucho entrar en la mente de ese personaje y a pesar de que está muy bien escrito y a nivel gráfico no puedo tener ninguna queja y a nivel narrativo tampoco, es una grapa que se me hace un poco interesante, que está bien, pero explícame algo más. Venga, va, ¿qué va a pasar? Suerte que las últimas dos páginas también pasa alguna cosita, un par de cositas que están interesantes y realmente una grapa que tampoco me arrepiento de estar siguiendo. Tampoco me gustó mucho más ese Acertijo que de Un Mal Día, que hicieron King y Gerard, pero sinceramente no es una mala grapa. Está interesante, está bien. Esta que de momento todavía no sé qué pensar en algunas cosas, en otras sí lo tengo clarísimo, es esa nueva serie de Batman, la serie Sarsky y Jiménez. ¿Y qué os podría decir de esa segunda grapa? Pues sinceramente, Jorge Jiménez está que no sale, Jorge Jiménez está brutal. Y evidentemente se nota que está disfrutando como un cochino haciendo esa serie. Y Sarsky pues muy inteligente, como siempre. Ese tipo de personajes, Batman, Daredevil, ese tipo de personajes se le dan muy bien. Y aquí hay una trama pues bueno que está interesante, con ese robot, droide, lo que sea, que promete muchos problemas. Acaba de una manera pues parece interesante. Y luego está la serie esta que dibuja Belén Ortega, de Catwoman, que a nivel artístico, como siempre, muy bien. Belén Ortega no tengo ni con su estilo característico, esas caritas, ese estilo característico tanto en la anatomía, en la narrativa como en el color, pero luego al final pues mira, un poco más interesante que la primera, aunque vuelvo a decir que es una historia muy sencillita, una curiosidad más que nada. Belén Ortega muy bien, pero poco más. Y luego sí hay algunas variantes muy chulas, hay algunas variantes también muy chulas. Pero bueno, estamos en la segunda, todavía tampoco puedo hablar con mucha propiedad, estamos empezando, pero bueno, pinta bien esa nueva serie regular, aunque soy de los que piensa que Batman se luce más, o lo hacen lucir más en las miniseries o maxiseries que en las series regulares, sinceramente. Seguimos con Batman, pero en ese caso con Superman, los dos juntitos, en esa grapa de Mark Waid, me va a dar los mejores del mundo. Aquí sigo pensando lo mismo de Dan Mora, no sé cómo se lo monta para dibujar tanto en un mes y a ese nivel. Obviamente ese nivel de esa grapa no es el nivel, por ejemplo, que adquiere en Once and Future, por ejemplo, bajo mi opinión. Pero ahí Dan Mora ejemplar, impecable.
Lo de siempre en esa serie, muy palomitera. Hemos salido de aquella grapa que cirquense, ¿no? Con un poco el tema de Robin y tal, que quieres que te diga. Y ahora estamos con una trama que, bueno, un personaje, digamos, que es como un alter ego Superman, pero de otro planeta, tal, pero con una situación muy parecida a él. Y bueno, drama familiar y... esta de momento también me pareció flojita, aunque no tanto como la anterior. Me había sufrido el suflé en la última grapa de ese mini arco que había con ese demonio, ¿no? Pero ahora me está bajando un poco sobre el bloque. Pasa que luego, en la última parte final, se incorpora un grupo al que le tengo mucho cariño y a ver qué hacen en la siguiente grapa. De momento sigo puramente palomitera, no es nada del otro mundo, pero tampoco puedo considerar que de momento me esté decepcionando, aunque tampoco me está, obviamente, deslumbrando. Y seguimos con Crisis Oscura, que este mes tocaba la grapa número 3. Luego, esos mundos sin Liga de la Justicia, Green Lantern, ¿vale? Esa rústica. Y luego otra rústica un poco más gorda, que es Crisis Oscura Flash. Entonces, iremos por orden. Primero la grapa. Os estoy enseñando en orden cronológico, ¿vale? Según como han dicho que seguramente que se tiene que leer. Luego el mes que viene me vienen la grapita, también alguna otra rústica, y tengo que coger una grapa de Soy Batman, la 17 creo que es algo así. Que es una leche eso, pero la cogeré. Que no se ha dicho que no haya leído todo el evento entero, o al menos como ellos dicen que se ha de leer. Bueno, aquí os Oscura en Tierras Infinitas, grapa 3. Aquí sí tengo que destacar algo, es lo de Sampere. Lo de Sampere aquí es absolutamente espectacular. Si me gustaba lo que está haciendo Mundo Guerra con Superman, lo que hace aquí es una absoluta maravilla. Me encanta. Me encanta cómo está trabajando esa serie. A nivel de trama, bien, entretenida. Esa grapita no me ha impactado tanto o no me ha entretenido tanto como la anterior, pero promete mucho, promete mucho. Ese paria me mola, todo el tema de los Green Lanterns también que aparecen aquí me encantan. Y luego hay una escena final también, un Handel que me ha hecho gracia, a ver a dónde va. Y luego una cosa que me ha despertado mucha nostalgia, ¿no? Una media portadita, porque la portada original de George Pérez de Crisis en Tierras Infinitas era doble, pero aquí digamos que hace la mitad el Alred, emulando aquella portada, doble portada mítica de Crisis en Tierras Infinitas, que vamos, a aquella época fue un espectáculo ver aquello. Lo dicho, una crisis que no está mal de momento, grapa 3 de 7, en la grapa siguiente ya estaremos en el hemisferio, y a pesar de que no me está en absoluto deslumbrando, ni parece que esté viendo nada nuevo, de momento me entretiene, que no es poco. Pero de la grapa vamos a las rustiquitas, que esta rústica me hace mucha gracia, porque esto en realidad es una grapa doble y poco más. Pero bueno, supongo que para justificar el precio tienen de hacer rústicas, si no, no lo entiendo. Y aquí, bueno, aquí empezamos con hay diferentes autores, ¿vale? Primero están Philip Kennedy Johnson con Jeremy Adams y Tom King. Luego están Fernando Blanco y Jack Herbert con Scott Cowlis. Y luego Jordi Belair, Alex Guimarães con Iffy y la portada de Fernando Blanco, que es esta. ¿Vale? Aquí primero empezaremos con el... ¿Cómo se dice? Con el Green Lantern, digamos, no diré más emblemático, ¿no? Porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo es de Hal Jordan, o casi todo el mundo, ¿no? Hay muchos que no, pero la mayoría sí. Pero empezamos con esa historia que muy sencillita. La verdad es que creo que es, ¿cómo lo diría? Son de aquellas historias que si no las lees no pasa nada. El dibujo tampoco me convence, no sé por qué. Y la historia muy sencillita, muy sencillita. No me ha acabado de... No me acaba de convencer, sinceramente. No me acaba de convencer. Pero bueno, después de esta visita, espérate, aquí, empezamos con... que eran pues con Kenny Johnson y Fernando Blanco, no olvidemos. Esa historia, digamos, en plan Indiana Jones con Hawkwoman. O bueno, Hawkgirl, perdón, Hawkgirl. Que... un gráfico bien, pero una historia también absolutamente intrascendente. O sea, no...
Yo estaba, ¿para qué me explican todo esto? No. Aunque luego sí, hay una aparición de un personaje clave en esa crisis oscura, pero ¿qué queréis que os diga? Y luego está una llamada, ¿cómo se llama? Un de Luca muy lobo, que ese sí que me ha hecho mucha gracia. Tanto por el estilo gráfico súper acertado. Nada, son 4 páginas, como mucho, ¿eh? 1, 2, 3, 4, no más. 6 páginas, pero muy de lobo, muy socarrón, muy gamberro. Luego esa escena final con los delfines. Y eso, digamos, me ha aportado alguna sonrisa. Y sinceramente, de toda esta rustiquita, que es una grapa doble, no es más, lo que más me ha convencido es la pequeña historieta de lobo. Pero vamos, absolutamente prescindible, ¿eh? O sea. Y luego vamos a esta, que esta sí que es la rústica, porque está más gordita, ¿vale? Y a ver, aquí tenemos pues a todos los Flash, a todos. Espérate, voy a intentar juntar aquí, donde sea un poco, ¿vale? Donde tienen de buscar a Barry Allen, pero en otro tiempo, en otra dimensión, y bueno, mediante esos portales se separan unos cuantos para encontrar a los que tienen que encontrar. Pero los dos chavalillos escapan. Y bueno, empezamos una historia que es como un Mad Max, ¿vale? Que es a nivel gráfico está entretenido. Luego está esta otra, que está en un mundo idílico y que son prisioneros de un mundo que no los quiere dejar escapar, ¿no? Donde todo es maravilloso y todo es genial. La de Mad Max está muy guapa, esa es la que gráficamente más me ha molado y más me ha entretenido, aunque también muy sencillita, ¿vale? Esta... Este Flash Night, ¿no? Este Flash de la noche, que me ha hecho gracia, pero ¿qué queréis que os diga? También una tontería muy grande de historia. Y a pesar de que hay momentos que están, pues, entretenidos, o también una rústica completamente también prescindible. Eso sí, es para justificarse aunque apariciones luego en lo que es el evento central. Pero sinceramente, muy prescindible, tampoco me ha llamado excesivamente la atención, ni a nivel gráfico ni a nivel de historia, sinceramente. Cada vez estoy más repitiendo más que la grapa bien entretenida, lo mejor San Pérez, sin duda, el arte, y las rústicas completamente prescindibles. No son las peores, acordad que en anteriores vídeos he sacado alguna que los he considerado demenciales, pero bueno. Y acabamos la última rustiquita de DC con ese Batman Un Mal Día, que en ese caso, después del Adivino, de Dos Caras y de Pingüino, toca Mr. Frío. Y aquí vamos, digamos que Batman intenta que Mr. Frío tenga una redención, que vaya por el buen camino, luego pasan cosas, y sinceramente el arte de Mateo Escalera muy bien, no es la vez que lo he visto más espectacular o más brillante, pero bueno, cumple. Mateo Escalera es difícil que no cumpla, evidentemente, pero bueno, sobre todo un relato muy intimista, muy reflexivo sobre lo que provocó que Mr. Frío llegase a ser quien es, el por qué sigue haciendo lo que hace y luego, bueno, con un final pues bastante intrascendente. No es de los mejores en absoluto, sigo pensando que el mejor con diferencia es el Adivino. El Dos Caras para mí fue una decepción. El de Pingüino, bien, lo comparé un poco con el de Pingüino. Bien. No tienes la impresión de haber leído una mala historia, pero es un cómic más. Un cómic de esos que cuando pasen los años, apenas me acordaré de lo que iba, sinceramente. No, de momento, el más decepcionante, que tampoco digo que esté mal, ¿no? Pero supongo que venía también con el hype del Acertijo, ¿no? Y claro, pensaba que todo sería el mismo nivel y no, en absoluto. Ahora sí seguiré. Creo que el próximo es Catwoman. Y lo seguiré porque son historias interesantes, y entretenidas. Y la mayoría son duplas que están Dugan y Escalera, no son dos aficionados que acaban de empezar. Y en las otras rústicas igual, en equipos potentes. Entonces no creo que me decepcione a nivel de calidad, tanto de la historia como de la obra, pero tampoco son las que diga esto no os lo perdáis. La que recomiendo, sin duda, a todo el mundo que lea en algún momento si quiere y si puede, es el Adivino, está muy chula. Y de DC nos vamos a Marvel, que en graperío tengo esta, la de los Cuatro Fantásticos, ¿sabéis? Con North y nuestro querido Iván Coelho. Y así como antes, en la primera, los protagonistas eran Ben Grimm y su novia, aquí están pues los Richards, ¿vale? Sue y Richard, aquí en un pueblo, una cafetería, de repente salen unos robots que parecen estar construidos o producidos por Doctor Muerte.
Y como lo diría, también muy sencillita, entretenida eso sí, pero muy sencillita. Me entretuvo más la primera que esta. Lo mejor también, Iván Coelho, está tremendo a nivel artístico aquí, está muy chulo. Y parece como que primero han querido cada uno de los personajes por separado hacer una grapa introductoria, en ese caso primero la primera de Ben Grimm, esta segunda con los Richards, ya por lo que parece la portada de la 3, que pronto os la traeré, es ya la antorcha humana, y supongo que después ya empezarán a fusionarse todo, ¿no? Pero las grapas, como si hay las grapas, las portadas, como siempre de Alex Ross, a mí me tienen loco. Y de momento una grapa cumplidora, sin más, entretenida, pero de momento, para convencerme a mí de que siga una serie Marvel en grapa de 30, 40, 50 números, como duran muchas, o 20 largas, tendrán de ofrecerme algo más. Yo aguantaré hasta las 5 o 6 y si no veo algo que realmente me prometa algo interesante, quizá que me baje. Pero de momento, bien, lo mejor, Coelho. Bueno, 11 de 12. Cerca de acabarla, cerca de acabarla. A ver, reconozco que en la anterior grapa y en esta, y si me decías que parece que no pasen cosas, más de lo mismo, ¿no? Sí, la sensación era esta, y me sigo reafirmando en ella. Luego, cuando la acabe, leeré las 12 grapas seguidas, para ver si esa sensación es lo mismo, leyéndola como saldrá seguro, bueno, como ha salido ya, en tomos, que leerla en grapa y esperar un mes entre una grapa y otra, ¿vale? Pero, sinceramente, a pesar de que a nivel gráfico está competente, por supuesto, aunque obviamente no es el mejor, no es el mejor trabajo de Garney, ¿vale? Pero evidentemente cumple con creces. La historia aquí me tienen en vivo. ¿Y qué está pasando realmente? ¿Qué va a pasar? Y luego, obviamente, casquería, que como siempre sangra por botones, una de las señas de identidad de la serie. Y a pesar de que sigo pensando que esa serie podría haberse hecho en menos grapas, acaba con un cliffhanger interesante, se nota que sea el combate final. ¿Y qué puedo decir de esa grapa? Para mí, a nivel general, ha sido una decepción, porque hasta el día de hoy, porque entre grapa y grapa tenía la sensación de que no pasaban muchas cosas, pero reconozco que en la anterior y en esa penúltima, oye, la cosa hacía un... Aunque hay muchas cosas que tengo dudas de cómo pensar sobre ella, pero esperaré la 12, este próximo vídeo de lectura seguramente ya la tendremos, a cerca del número 12, y cuando cierre la serie os sacaré ya conclusiones con más... Sobre todo, habiéndola leído, después de que lo he leído cada mes una grapita, leerla luego toda seguida como si fuese un tomo, ¿no? Que aquí sale en tomos de, si no me equivoco, de 4 grapas. Y ahí decidiré realmente qué me ha parecido a nivel global la serie, ¿vale? Pero bueno, mis sensaciones a nivel grapa por grapa, la mayoría de veces ya sabéis cuáles han sido. Y aquí uno que sí que me ha gustado mucho, es extra de 80 páginas, sabéis que ya acabó la primera miniserie de 6 números, seguirán con los otros personajes. Y aquí nos hace una introducción de varios de los personajes que veremos en las próximas series. Y hostia, me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Hay diferentes autores, aquí no están Geoff Jones y pesada de Gary Frank en toda la historia, sino que hay diferentes. Aquí, por ejemplo, en el de Casaca Roja está Geoff Jones, pero con Brian Hitch y Brad Anderson. En De Dónde Sacó a Barney, aquí sí que están Geoff Jones con Gary Frank junto con Brad Anderson. En Historias de la Guerra Desconocida están Geoff Jones con Pelletier, Tom Cox y Steve Blackwell. Luego el Safari está Peter Tomasi con Peter Snegberg, disculpa. El Karloff está Sterling Gates con Kelly Jones, ni más ni menos, y que está ahí, es que su estilo es tan característico. Luego está Neros con, perdón, es que sin gafas apenas puedo leer, ¿eh? León, al final tendré que hacer los vídeos con las gafas puestas porque si no es un follón esto. Leon Hendricks con Stan Johnson y Anderson Cabral, Goldfreds con Fonstan Pinechot y Sam Galway, el Manhattan con Janet Harvix Nevila y Megan Levens, con Korchov también, Saturn 7 con Fairberg, Fraud y Lima, y el Shooting Star con Jeff Jones, Paul Pelletier y Cordos. A ver, el de Casaca ese me ha molado. Ese personaje de Casaca me mola. Estamos en la guerra de la independencia. Aquí aparece también George Washington, uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Y bueno, aquí empiezan a aparecer temas de magia barra poderes, ¿no?
a nivel gráfico. Bien, Hitch, aunque obviamente no está en su mejor momento, por supuesto, comparado con otras épocas. Aquí te recuerdan un poco las diferentes épocas y cada personaje dónde está ubicado. Ok, los sin nombre. Fijaos, ¿ves? Aquí anuncian próximamente Casaca Roja. ¿Veis? Este promete, porque me ha molado la historia. Entretenida. Aquí tenemos una de Jaeger, en ese caso con un perrito muy particular. ¿Vale? Espera que me lo he pasado. Aquí. Luego tenemos otra historia. A ver, por aquí. Este personaje también es muy chulo. Ese personaje es muy guapo también. Ese me ha molado, ese me ha molado. Ese también promete, ¿eh? Luego una historia, parece un homenaje a la Hammer esto, con un castillo encantado, con todos los personajes, supongo que los reconocéis, ¿no? Esta también entretenida. El final también muy... Y luego hay uno que es un Nerón, que es, digamos que es la que me ha parecido más normalita, al igual que también a nivel gráfico tampoco me ha convencido del todo. Y luego tenemos esta con ese dibujo ya más cartoon, más acostumbrado a verlo en cómics infantiles o juveniles, ¿no? Habla también de otro personaje. Y luego... Uy, espera, que se me pasa. Esta otra historia, que tampoco está nada mal. A ver, es una presentación de un mundo que están creando John Sigar y Frank. Se nota que están a gusto. Una rústica que cunde, son 80 páginas, pero con la mayoría de historias entretenidas. Y de verdad, en tu caso aquí ves el origen secreto de Barney, el perro de dos cabezas, Vía Láctea, la reina de la disco, Barba Dorada, ese de los piratas que he visto, el Safari Bob, Guerra Desconocida, ¿vale? Y luego el de las cosas. A mí me ha molado, me está gustando mucho ese concepto, entretenido, tampoco es que sea algo como para rasgarse las vestiduras de fanatismo súper fan, pero de verdad entretenidas, ¿vale? Bueno, ya hemos acabado con las grapas de C y Planeta y quedan las grapas de Unrated, que esas las pasaré así rapidito. A ver, estas son herencia de el Salón de Castellón, que aproveché para descubrir unas cuantas obras de esa editorial que aboga tanto por la grapa. A ver, las quiero poner en orden, no me quiero liar. Aquí. Primero, Freelanders. Freelanders, aquí tenemos 5 grapitas que han salido hasta ahora. La 5 ha salido hace nada, que además hicieron una edición especial para el Salón de Castellón. Y digamos que el primero que sería un arco de 3 grapas, ¿vale? Está hecha por el guionista, que es Roger, y con el dibujo de Iván Arnal, ¿vale? Roger Monet al guión y Iván Arnal al dibujo, y el color de Adrián Seclosa. Y luego, el siguiente arco, 4, está con guión también de Roger Monet, con dibujo de Iván Arnal y el color de Víctor, David Antón, Antonio García, etcétera, etcétera, pero luego en la quinta grapa el dibujo ya es de Joel de la Rocha, que es al que entrevisté junto con Roger en el Salón de Castellón, haciendo la entrevista un poco como había sido ese paso. O sea que el cambio de dibujante en la última grapa realmente no entorpece en absoluto el ritmo de lectura. Obra muy entretenida, primero es una sátira a los superhéroes, unos auténticos impostores los que hay aquí, aunque luego de repente pasa algo justo cuando acaba el primer arco y luego empieza el segundo, que realmente dirán, hostia, ahora tendrán de actuar como auténticos superhéroes. Y sinceramente, muy bien. Aparte había un cambio también importante, se habéis fijado que ya lo comentó Víctor Alonso en el directo que hicimos de presentación de Unrated del catálogo, que veis la grapa sigue estando a una edición cojonuda, mucha calidad de papel, de tal, pero para continuar con ese precio tan asequible de 2,50, ¿vale? La grapa es un poco más chiquitita, ¿lo veis? ¿Vale? A ver, para que lo veáis, esta es la segunda y esta es la quinta. ¿Veis? Hay esa pequeña diferencia. ¿Vale? Y a mí sinceramente no me entorpeció para nada la lectura y está genial. O sea que los que se quejan de las subidas de grapas, pues mira, aquí Unrated lo que han intentado para seguir ofreciéndose pero asequible, que la grapa siga siendo una lectura económica y fácil de seguir, ha hecho en el formato que está muy bien. Obra muy entretenida, muy recomendable, muy humorística, sin más pretensiones que entretener y sacarte unas risas. Y sinceramente, un acierto haberla descubierto, de verdad, no me aburrió en absoluto. Y una que también tenía ganas de descubrir eran las de Bárbara, que digamos que hay una serie de 3 grapas y otra de 2. Esto es
una publicación que empezó en Estados Unidos, ¿vale? Pero luego ya la cogieron aquí en Ultratet y digamos que una es una aventura y la otra son los orígenes un poco de la barba. ¿Y qué puedo decir aquí del trabajo? Primero me ha destacado muchísimo la diferencia del grafismo de las... Espera si lo encuentro aquí. De las primeras grapas con las siguientes. Encuentro una diferencia bestial. ¿Veis? Aquí es como empieza un poco el arte de... Esto es un homenaje, sin duda, a los retratos de Howard y a su personaje con el bárbaro. Se nota que los autores estaban enamorados de los cómics. Está hecho con mucho cariño, también muy entretenida, con momentos también humorísticos, con una trama también típica, también con peleas. Hay todo lo que esperas encontrar, ¿no? Hay combates, digamos, rencillas en las tabernas, persecuciones por las calles de ciudades. Está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Muy guapa, sinceramente. Me lo he pasado bien leyendo estas grapas de Bárbara la Bárbara. Súper recomendables para los seguidores de ese género. Espera, que no quiero destruirlas, ¿vale? Aquí están la primera y segunda, que digamos que es una de las series, y luego está aquí las 3 grapitas de la otra serie, ¿vale? Muy entretenidas. Estas también he cogido unas para sortear en el lote para los mismos del canal, y muy contento de traerla porque realmente se está entreteniendo. Y luego una que descubrí, la grapa 1, y oye, me dejó una grapa diferente a lo que estoy acostumbrado con un rate. Es ese Weirdnauts, ese grupo que tiende a atrapar pues temas de espíritus, pero un problema gordo. Y aquí la primera era un poco presentación de personajes y el grupo, sobre todo esa vieja que me encanta, pero luego de repente aquí nos vamos a una grapa donde ven a gente, digamos, poseída por ese demonio, espíritu, lo que sea, y aquí el dibujante, el Alfredo Santana, junto con el guión de Crespo, empieza a hacer una ida de olla de trabajo de narrativa, de las sensaciones y lo que siente la persona cuando está poseída. Y me ha dejado de piedra. Sabemos que es un estilo gráfico que a unos les echará para atrás enseguida, pero a otros, en cambio, como a mí, nos atraerá muchísimo porque es algo diferente, original y muy de autor. Y sinceramente, ha sido una sorpresa esa segunda grapa. Porque, disculparé, porque parece que estoy a punto de estornudar desde hace rato, y no sé si voy a estornudar o no, y por eso estoy así con esa carita rara. Pero la verdad, muy entretenida, un concepto que me está molando, y sobre todo al final, cuando sale la bolita y dice la última frase, que no la enseñaré para que no haya un spoiler, súper chula. Aquí serán una serie de 7, vamos por la segunda, ha salido este mes de mayo, y muy interesado saber cómo sigue. Bueno, pues saco todo el graperío, a ver si lo aparto de aquí, vamos a dejar aquí, que si no, no podré. Y seguimos con el pijameo, pero en rústica. En rústica tenemos marvelismo, primero con ese premier de Amanecer de X, que creo que es, si no me equivoco, el 8, sí, el 8. Y aquí mucho protagonismo de Lobezno y de X-Force, perdón, de X-Force. Si ves, Lobezno 2 y 3, X-Force 7 y 8. Luego está Miradores número 8 y el Giant Size X-Men de Jean Grey, que me ha llamado mucho la atención. Bueno, aquí Miradores, pues bueno, aquí otros mismos se enteran de lo que ha pasado en un par de números antes de Miradores, que fue un tema impactante. Aquí se ve el cadáver, no diré quién es, para no spoilear. Y bueno, una grapa que donde es un poco el hombre de hielo aquí con su venganza, Emma Frost. Y bueno, y todo el tema del ¿cómo se llama? De los negros, los blancos, etcétera, cómo está en la trama ahí conspiranoica, que están preparándolo todo para lo que viene. Y lo vendo, sinceramente, me está molando. Me está molando. Aparte que el trabajo de... Me saldrá, espérate, que no me acuerdo ahora. No me acuerdo, coño. A ver, aquí... Me saldrá, disculparme, a ver si me acuerdo. Esto es un desastre. Tengo una calor ahora mismo que es horrorosa. A ver, pues ahora no lo veo, me cacho en la mar, qué rabia. Aquí, coño. Lo de Percy muy bien,
Pero, como no, el dibujo de Adam Kubert es brutal. Adam Kubert es un dios, madre mía, qué maravilla. Bueno, pues dos grapas muy entretenidas de Lobezno, me han molado, me han convencido, están bien. Yo no sé si estoy por aquí, es aquí. Con Magneto también, Lobezno con... Bueno, no voy a decir nada por no spoilear, pero está bien, está entretenida, bien, Solitaire, etcétera. Luego nos vamos a X-Force, donde está sobre todo Dominó, en plan protagonista, entretenida, bien, no está nada mal. Y luego ya nos vamos a la curiosidad, creo yo, bueno, luego está, espérate, no me quiero equivocar, sí, la de Giant X-Men, que fijaos, qué pasada, espérate aquí, esta es, ese Giant X-Men de Jean Grey, pues fijaos, voy a pasar unas cuantas páginas, no todas, pero que en prácticamente todo ese Giant 6 no hay diálogos. Aquí veréis unos cuantos bocadillos, ¿veis? Pero aquí sobre todo han querido trabajar mucho en la narrativa gráfica. Aquí es el comienzo, ¿vale? Pues total, entran en el portal y todo, prácticamente todo el Giant 6 es esto. Aquí empiezan a entrar. Fijaos, qué maravilla de color. Está muy chulo. Casi todo el Gen 6 así. ¿Veis? Fijaos, y un bocadillo. Está muy chulo, ¿eh? Lo he molado. Bueno, aquí es un poco todo lo que viene ahí dentro del tal, etcétera, etcétera. Mira, ¿ves? Por ejemplo. Está guay, está chulo. Y al final, hay muchas páginas guapísimas, ¿eh? Hay páginas muy guapas, ¿eh? El narrativo y a nivel visual están muy guapas. Y luego al final ya acaban en un momento final en que dicen una cosita y Jean Grey y dicen, cuidado, esto es serio. Ya está. No dice eso, pero bueno, un poco para no spoilearos, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero oye, sigo disfrutando esos mutantes, de verdad. Hay grapas que considero no intrascendentes, pero que tampoco me las considero imprescindibles. Pero lo que está muy bien, como está ordenado todo por orden cronológico, está muy bien todo el concepto global que incorporaron ya hace 2 años a los mutantes. Y sinceramente, hasta el primer eventillo, como se llame, que Espadas X todavía faltan unos meses, ya me lo comentaron el otro día mis compañeros de Comics, que son los grandes seguidores que sí están más al día de los mutantes, pero a pesar de que todavía falta, no tengo prisa, estoy muy contento. Es una manera fácil, cómoda y económica de ir siguiendo un poco toda la cronología mutante de esa época, que realmente a unos les gustará más, a otros les convencerá menos, pero no deja de ser una de las etapas importantes de la historia de los mutantes. Veremos cómo termina, porque llevamos ya mucho tiempo con lo de Krakoa y creo que en un momento u otro acabará. Pero, sinceramente, tela lo que se montó aquí. De momento muy contento. Y nos vamos a uno de mis mayores placeres también, comiqueros y de pijameo de esos últimos meses, que es mi biblioteca Marvel. La estoy disfrutando mucho, ¿eh? Y eso que hoy hablaré de los 3, 2 son duros, ¿eh? El primero duro es este, por supuesto. Este ya lo conocí porque esto lo leí en Omnigol. Y los Vengadores. Aquí, obviamente, con Loki, luego con Namor. Bueno, hay la primera aparición de Capitán América, pero claro, fijaos, ¿no? Es el cómic de la época que es. No era el cómic que desarrollase tanto la vena creativa del padre Kirby, de Papa Kirby, como era, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Para mi gusto, mucho abuso de Hulk en según qué momentos, ¿no? Pero oye, bien, Ant-Man también, que Ant-Man ha quedado un poco al margen en esa biblioteca Marvel, al menos de momento, pero aquí ya empieza a aparecer. El Thor de aquella época, que es vaya Thor, ¿veis? Aquí, Capitán América, que se une a los Vengadores, por ejemplo aquí. Namor, que siempre salía ahí como el problemático, el villano, pero el villano que caía bien, ¿no? ¿Lo sabéis? Y bueno, aquí un poco con todo enfrentamientos. Aquí los hombres de lava, los lavamen. Bueno, entrañable, pura nostalgia y poco más. Y sobre todo
describir un poco, eso sí, luego hay los tesoros que hay aquí, que esos son tesoros, que aparte de, obviamente, los artículos los correos de lectores, etcétera, está también esa maravilla para mí que es esto. Esa cronología junto con los hechos históricos de cada momento, cada cuánto salía el número de cada cosa. Esto es una maravilla. Y luego entre medio pues hay alguna página simpática, ¿no? Que eran los extras de aquellos momentos, ¿no? Donde desvelaban algo de un personaje o de algún edificio, algún tal. Está muy chulo. Yo lo estoy disfrutando mucho, a pesar de que algunas ya las leí, otras no. Y sinceramente, obviamente, para la gente que quiera descubrir Los Vengadores no es el primer título que recomiendo, pero para quien quiera descubrir los orígenes, oye, aquí lo tiene. Como siempre, en un formato ideal, fabuloso y muy contento de estar haciéndolo. Y otro que todavía es más pesado, y mira que yo soy mutantero, pero otro que todavía es más duro, y ese también lo tenía en los Omnigols, pero decidí, voy a hacer la cronología más entera porque muchas otras colecciones me faltaban en Omnigol, y es esa Patrulla X clásica, la original. Muy pesada, muy pesada, muy pesada. La recordaba pesada, pero hoy se ha confirmado. Además, fijaos, ¿no? El hombre de hielo, y fijaos, es lo que es. Pero quien quiera, sea completista y quiera toda la historia de los mutantes, y sobre todo sus inicios, o quiera ser un descubridor de los inicios Marvel, incluidos sus mutantes, pues aquí lo tiene. Con estos integrantes iniciales, ¿vale? La Bestia, Ángel, Jean Grey, Cíclope y el Hombre de Hielo, y en el que ya aparecía aparecía Magneto como el gran villano, también Namor, como siempre en todas las colecciones aparecía Namor ahí creando problemas, ¿no? Pero sinceramente yo creo que antes que Loki el que sale en más colecciones es Namor. Pero oye, muy denso, muy pesado. Si queréis descubrir el grupo, ni se os ocurra meteros en eso. Si queréis ya descubrir lo más antiguo de Patrulla X, porque todo lo demás ya lo conocéis. Si queréis ya conocer todo, pues animaros, que tampoco nos vamos a morir por leerlo. Pero sinceramente, de las series que al principio eran más densas y más pesadas, desde luego. Y esta, en cambio, que a pesar de que no es la mejor rústica de las que os he enseñado sus últimos vídeos de lectura, no son los mejores números. Esos Fantastic Four para mí seguían siendo la colección que mejor englobaba, digamos, donde se notaba que los autores querían desarrollar más, querían experimentar más, querían avanzar más, y realmente una gozada esos Cuatro Fantásticos de Kirby y Stan Lee. Aún así, repito, como lo veis, con mi clásico, rivales a veces ridículos, antagonistas a veces sin ningún sentido, algunas tramas muy repetitivas, ¿no? El día que no salga Namor o Hulk creando problemas será histórico, ¿no? Pero aquí ya se le veía un cruce también con algunos de los Vengadores, un poco ya veías un poco la cronología, y sobre todo aquí, en ese momento que estamos ahora, Vengadores, Cuatro Fantásticos, aquí se notaba ya como si se iba muy ligeramente, pues se iba entremezclando todo. Y realmente es una maravilla poder disfrutarlo así, un plan cronológico. Bueno, pues acabamos ya con el pijameo y con todo el graperío y las rústicas de pijameo y todo. Y nos vamos a el otro tipo de cómic, ¿vale? Prácticamente más de una hora hablando de superhéroes y de grapas, tela. Bueno, primero, empezaré con un maestro del cómic latinoamericano y del cómic mundial, que es el maestro Quino. Tenía el tomo aquel que salió hace mucho tiempo, de simplemente Quino, que salió hace muchos años, pero esas viñetas y esas historias cortas de inéditas de Quino siguen. Es que fíjate que llevo años y años y años disfrutando de Quino con su Mafalda o con historias ya más variadas de ese tipo, con todo tipo de personajes. Y de verdad, la crítica social que hace aquí, la crítica social, política, es apabullante. Además, gags que, independiente si los hizo hace poco, hace 10 años, hace 20 o hace 40 años, siguen estando en vigencia, porque por desgracia lo que se ha demostrado es que pueden cambiar la tecnología, a veces la manera de expresarnos, por ejemplo, ahora están las redes, ¿no? Las vestimentas, la música y tal, pero hay cosas que no cambian, por desgracia, y es la estupidez humana. Y sobre todo, el egoísmo de los gobernantes, es una maravilla como en poquísimas viñetas, en una sola página,
resume con una narrativa magistral y una expresión con 4 tracitos de nada, las expresiones faciales de los personajes, todo, ese hombre es un maestro y cualquier cosa de las que haga la recomiendo a cualquier lector, ya no solo de cómics, sino lector de prensa, lector de novelas, que de ahí que esos autores, por ejemplo, trasciendan al medio del cómic y también sean muy conocidos por aficionados a otros tipos de medios, otros tipos de vías de comunicación, ¿no? Una auténtica maravilla, un regalo que nos trae Editorial Lumen, Kino inédito, otro bonito que tengo de Kino. Eso he encontrado faltar que fuese en cartoné, un poco más grande, ¿no? O que incluso hice ese juego con el formato de simplemente Kino, ¿no? Que es en cartoné y tamaño europeo. Pero bueno, ya sabemos que esto las editoriales raramente respetan un poco los formatos para que los coleccionistas puedan tener la obra del autor siempre junta, y siempre tenemos del mismo autor formatos de todo tipo, todos los colores, todos los tamaños y todo. Es un desastre lo de las editoriales en ese aspecto. Pero bueno, aún así, un regalo, un pedazo de cómic para leer, pero sobre todo también para regalar. Es un regalo perfecto para quien queráis. Y vamos, Kino, gran maestro, y como siempre, me saco el sombrero, maestro. Es de lo que no hay. Luego nos vamos a uno de unos amigos, los amigos de Zasca. Acordaos que tenemos un vídeo donde presentamos ese número especial de Francisco Ibáñez, de Zasca. No me reiré mucho más porque hablamos hasta la saciedad en el programa. Venía con ese megapóster, eso sí que es un póster, no que lo que dan en la grapa. Fijaos que megapóster ahí, inmenso, no me cabe. Con esa sátira o esa versión de ellos de 13 Rubén del Percebe. ¿Vale? Está muy gracioso. Y esta portada también está muy graciosa, pero bueno, entonces ya lo visteis en el programa especial donde... Y solo puedo decir que lo que me imaginaba, el número súper entretenido, un homenaje hecho con mucho corazón al gran maestro, y también aquí obviamente he podido leer ya la entrevista entera que se ha hecho a Juan Manuel Muñoz Chueca, entintador de Ibáñez y de otros personajes de Bruguera durante 30-40 años. Ahí vemos algunos trabajos también ya con personajes de Disney. Y realmente la entrevista, a pesar de que es de agradecer y sobre todo la sinceridad y la naturalidad con lo que cuenta todo, qué tristeza también, qué tristeza lo que pasa en aquellos tiempos en esa editorial. Mortadelos de todos los estilos y tamaños. Y de verdad, un número súper interesante, súper chulo, me he reído mucho. Y la entrevista vale, solo por la entrevista vale la pena coger ese número. Pero realmente me alegro de que los de Zasca sigan funcionando con su revista Magazine, que sigan teniéndolo también, vendiéndolo en esos eventos fancineros, ¿no? Hace poco estuvieron en el Crunch y antes en el Fancimat, y me alegra que esté bien y que la gente le esté gustando, porque es normal. Cuando hay algo que está bien o si es entretenido, la gente no falla. Bueno, vengo con un cómic de una editorial que he traído pocas veces, pero hace poco la traí para... lo que más miedo te dé. Y aprovechando también Castellón que estaban ahí, pues, y al final, mira, me han animado a descubrir ese El Sombra, el día del sacrificio, de Edu Molina. Y me he quedado de piedra. Me he quedado de piedra. Bueno, aquí están las guardas, ya veis, esto forma parte del interior del cómic, fijaos el estilo gráfico. Pero bueno, no me enrollaré. Esto es un relato que, ambientado una especie de relato de ciencia ficción, porque es una ciudad tipo Blade Runner, pero un noir, 100% noir, pero fijaos además con el estilo gráfico, es impresionante, Edu Molina, cómo toca las tintas, blanco y negro, pero con un ligero tono, ¿veis? Un ligero tono, no diré marrón, pero... Y además, en muchos momentos, salvando las distancias evidentemente, a nivel narrativo gráfico me recuerda al maestro Eisner, con algunas expresiones faciales, unos sombreados, algunos momentos de narrativa, todo tipo de perspectivas, todo tipo de ángulos, todo tipo de elementos narrativos. Esto es una puñetera maravilla. Claro, encima, me mete en un relato noir, que es un género que por mí ya me vuelve loco, con una ambientación también de ciencia ficción. Me meten en un luchador mexicano encapuchado de aquellos. Me meten historias raras como esta ciudad, ida de la olla. Y esto es brutal. Una historia también noir, ¿no? Pero también con toques así como, a veces son momentos surrealistas. Está súper chulo. Pero de verdad, que hay muchos momentos que, recordad, hablando de las distancias, se nota, no sé si me equivoco, a lo mejor ese hombre ni conoce, ni ha leído nunca a Eisner, o a lo mejor sí, es uno de sus, y por eso se ha influenciado mucho su estilo, pero esa policía, que en realidad son soldados, ¿no? Que parece ese régimen
con todas las plantas de dictatorial con ese mariachi. El mariachi también es buenísimo. Porque claro, esto está ambientado en México, ¿vale? Esta historia. Una historia noir en una ciudad de México, pero una ciudad de México tipo Blade Runner, ¿vale? Y con un sistema corrompido, déspota y que ha borrado cualquier atisbo de libertad, ¿no? Pero esto es una puñetera maravilla. A ver si encuentro la página de las países a que es tan espectacular. Ah, fijaos. No, espera, no, aquí no es. A ver si lo encuentro. Porque hay páginas que realmente son una pasada. Pero desde la página más sencilla a esta. Fijaos, por ejemplo, aquí. Man, de páginas tan sencillas como esta. Pero que narrativamente es un prodigio. Ah, esta, ¿no? Donde se ve todo el bar, donde toca él como músico, aunque no es precisamente un portento. A páginas, fijaos. Es una pasada, tío. Me ha encantado, me ha encantado. El Sombra del Día del Sacrificio, mezcla de ciencia ficción, noir, aventuras, acción, violencia. Súper chulo, tío. Una mezcla de torpedo con estilo Eisner, pero con ambientación de Blade Runner, pero con todos los signos característicos de México, ¿no? El guerrero lucha libre mexicano, el mariachi, una auténtica idea de olla, pero bien hecha, bien narrada y con un estilo gráfico. Otro tesoro recién descubierto de GP Ediciones, ¿eh? Qué buen trabajo están haciendo. Bueno, seguimos. Queda menos ya, ¿eh? No os preocupéis que no durará mucho más. Ah, mira, esta es la lámina que me ha venido con la rustiquita de Mr. Frío, ¿vale? Que me había olvidado de sacarla, que se me ha mezclado por aquí. Luego otra cosa que también me puso contento, en Comisario me ha guardado el segundo ejemplar de la revista Solo Universo Caníbal, también, muy chula, que aquí también estamos, aquí explicar un poco todo el tema de las especies. Luego unas previews de los supervivientes del caos. Aquí un poco veis la guía de lectura, que tenéis un vídeo de guía de lectura en el canal, si queréis luego os paso el enlace. Pero aquí tenéis un poco aclaratorio lo que va a venir ahora también, en 2023, el final de esa otra trilogía. Bueno, Supervivientes del Caos ya os lo enseño muchas veces en el canal. Y así como, por ejemplo, en el primer número hicieron a mi entrevista, aquí han hecho la entrevista a un librero, que es ni más ni menos que la librería Universal Comic, ¿vale? Con Mateo. Y luego aquí un avance de Oscars Studio, súper chulo, aquí veis, con esa historia que está muy guapa. O sea, una gran iniciativa de Omniki Ediciones y Óscar Martín, que es su editor y autor de esos mágico mundo, ¿no? de caos, y de verdad una iniciativa, y lo estoy disfrutando mucho esa revistita. Estoy disfrutando muchísimo. Bueno, recordad, gratuita, pero muy limitada. Vuestro libro seguro que no ha recibido muchos ejemplares. Si la queréis, pedirle que os la guarde con antelación, porque si no la tendréis. Bueno, vamos contra una obra maestra. Para mí esto es una obra maestra del cómic, que es una obra maestra. Tampoco no lo veo, pero esto es una absoluta maravilla del cómic, que es Xenozoic, de Mark Schultz. Esa es una relectura. Esa es una relectura que además me la pidió, no sé si un miembro o un suscriptor del canal, que en uno de los chats esos de Telegram que tenemos, me dijo, ¿qué tal Xenozoic y tal? Y yo le dije, si quieres hago relectura y la comento en la sección de lecturas. Y mira, pues al final me acordé y le he dicho, a ver, ¿esto qué es Xenozoic? Xenozoic. Primero, es un espectáculo gráfico del maestro Mark Schultz. Todo en blanco y negro, eso sí. Un homenaje a los relatos pulp de los años 50, 60, etc. Y así como que empezó en Estados Unidos, originalmente empezó en Estados Unidos como Cadillacs and Dinosaurios, ¿vale? Luego ya tuvo su propia publicación. Ya estamos en un mundo posapocalíptico, ¿vale? Que después de un desastre, pues ha quedado un planeta Tierra en el cual los hombres viven bajo tierra y la Tierra está poblada por criaturas de lo más verosímil y también, como no, por dinosaurios. Y aquí nos encontraremos con dos protagonistas, ¿vale? Que son los dos que salen en la portada, los dos de fuerte carácter, donde emprenderán historias pues cortas, ¿no? De unas cuantas páginas, con varias aventuras y varios desafíos. Entonces, ¿cómo lo diría yo? Es una mezcla de aventuras clásicas de toda la vida, ciencia ficción, fantasía, crítica social,
pero sobre todo obviamente aquí el espectáculo es gráfico, y además en ese tomo se ve claramente. Bravo por la edición de Aleta, pero lástima que esto, siendo tantas páginas, no sea en un cartoneo, una edición así más chula, porque esa rústica, el cómic pesa mucho para mi gusto para que sea en rústica. Pero realmente, un halago que por fin agrupasen todas las historias en un tomo, eso ya tiene unos añitos, pero creo que aún está disponible y realmente con los años se ve el desarrollo de esa obra. Obviamente llega un momento que nunca fue un éxito en su época, no fue sus superventas, pero es una obra de culto, mucha gente le tiene un cariño especial y para mí pocos dibujantes han habido en la era moderna de la categoría de Schulz, dibujando. Ese hombre aparte luego se ha dedicado también a muchas otras cosas aparte del cómic, aparte de pintor, escultor, etcétera. Ha hecho también storyboards para películas y series muy famosas, etcétera. Pero realmente el espectáculo visual, hay unos dinosaurios que son de los mejor dibujados que he visto en un cómic. Impresionantes, impresionantes. Bueno, una absoluta maravilla. Entonces, ¿esto es recomendable? Para que le guste el buen dibujo en blanco y negro y realmente los relatos posapocalípticos con historias clásicas de aventuras, vamos, un imprescindible. Quien quiera descubrir la obra de Mark Schulz, también una muy buena edición, una muy buena pues ya esta edición de Aleta, que creo que también todavía está disponible a un precio también bastante asequible. Es un buen tochal, yo no entiendo por qué en Rústica, bueno, supongo que por tema costes y tal se decidió al final hacerlo así, pero para mí es solo un cartón, un integral, se mereció un integral con cara de ojos. Pero bueno, es lo que hay y sinceramente la edición tampoco está tan desastrosa, sobre todo por el tema de la calidad del papel y la calidad de cómo han quedado las tintas y el blanco y negro. Muy bien. Luego una obra que las que me quedaba pendientes de descubrir de grafito de hace un tiempo era ese Por un puñado de dracmas. Fue una de las obras que todavía no había descubierto grafito, que lleva tiempo ya, con Iván García y color de la gran Ruth O'Leary. ¿Y qué es Por un puñado de dracmas? Pues aquí digamos que es un relato clásico de aventuras en el cual un espartano y un griego por necesidades imperiosas se juntan para intentar dar con un león que está causando estragos, ¿vale? Que está matando a la gente. Y por un lado, la historia es entretenida, está muy bien, hay momentos que están muy bien curados. Para mi gusto la historia se alarga demasiado para lo que es, aunque luego con el desenlace y el por qué hay ese león y el por qué pasa muchas cosas de las que pasan, está muy chulo. Y sobre todo cómo se desarrolla la historia, también digamos que hay una trama principal, pero luego hay muchas subtramas, ¿no?, que también encajan directamente con la trama principal. Y de verdad, un relato de aventuras de toda la vida, muy entretenido. El tema también de los vestuarios, la ambientación, está muy currado. El color de Ruth O'Leary me encanta. Muy entretenida, muy chula, muy bien, no me decepciona. A ver, no es de los cómics que me hayan impactado más el grafito, en absoluto, pero sinceramente me ha entretenido bastante, aunque yo hubiese puesto unas cuantas páginas menos y me hubiese podido explicar lo mismo, pero realmente lo disfrutas, está muy bien currado y un entretenimiento, un relato de aventuras clásico en la época griega y bien, muy bien, sobre todo recomendable para quien le guste sobre todo los relatos de la antigua Grecia, de la edad clásica, con fondo de aventuras, muy recomendable para eso. Nos vamos a una obra que tenía mucha curiosidad, pero no sabía qué esperar de ella. Y es ese Soledad, del Gran Tito. Un autor mucho más valorado en el mercado de la BD que aquí en nuestro propio país, que me he leído los tres primeros, pero creo que hay otro cuarto y creo que ya hay el quinto o está a punto de salir el quinto. ¿Y qué es ese Soledad? Aquí tenemos el 1, La última alegría, el 2, El objetivo y el 3, El forastero. Y digamos que Soledad es un retrato de Tito, de su pueblo y de su gente. En el primer álbum ya estamos ambientados sobre todo en la época de la transición, en los principios de los años 80, donde los pueblos todavía eran pueblos, ¿no?, y donde ya las ciudades empezaban a inundarse de habitantes que escapaban de esa vida rural a la que no le veía el futuro. Aquí, sobre todo, es el arte de Tito a la hora de retratar esos personajes y sus actitudes, sus trabajos diarios, ¿no? Pues esa mujer ahí, por ejemplo, pero luego veremos un zapatero con mucho detalle, cómo va curtiendo el cuero del zapato, el pastor ahí con sus ovejas, pero sobre todo también hay muchos momentos que, aparte de que hay diferentes historias que se entremezclan del pueblo, ¿no?, adulterios,
jóvenes que vienen de parte de la familia porque están mal de salud y tienen que estar unos días ahí para recuperarse, que eso era una cosa que recetaban mucho los médicos antes, ¿no? ¿Estás enfermo? Vete al pueblo. Ahí el aire puro y el agua buena te pondrá bueno, ¿no? Pues antiguos amores no cumplidos, infidelidades también, temas municipales, ¿no? Escuelas que no son ya rentables, un poco historias que han vivido muchísimos pueblos, pero adaptados con los ojos de Tito al suyo propio, en el cual, por lo que tengo entendido, me explicó el Julián, ¿no? El editor de Cascaborra, ahí en su pueblo, en ese pueblo, en cuanto sale un nuevo tomo, prácticamente ya cada uno de los habitantes consigue uno de los volúmenes, por encanta, pero sobre todo aquí también lo que destacaría es que, por ejemplo, coger el tercero, el último, el gran protagonista, a pesar de que hay muchos personajes que van apareciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está lo del zapatero, por ejemplo, he dicho. Muchas escenas donde ahí ves, mira, fijaros esa página. Viñetas mudas con, sobre todo, el pueblo es el principal protagonista del cómic. Y muchas veces sus viñetas, aunque no digan nada, quieren reflejar particularmente, sobre todo, la sensación que hay cuando se ve por ahí. Fijaos, aquí, por ejemplo, hay una escena donde van hablando los personajes y de repente ven una viñeta donde el protagonista es la fachada de ese edificio. Muchos momentos en que ¿veis? Aquí también. El protagonista de esa obra es el pueblo. Entonces, sobre todo, aquí no esperéis grandes relatos, ningún thriller, ninguna gran historia de asesinatos, ni... Aquí, sobre todo, relato sosegado, sobre todo reflexivo. Y lo que se consigue en ese cómic, yo en ese cómic sobre todo lo leía, que es que me lo bebía. Porque había muchas cosas que, a pesar que se nota que es un pueblo de tazo en España, y los pueblos sí ya se notan en las regiones autónomas las diferentes costumbres que tenemos, ¿no? Y esa riqueza cultural tan bonita que tenemos aquí en España, pues en los pueblos todavía se notaban más, ¿no? Entonces, claro, yo en mi pueblo recuerdo con algunas cosas eran iguales, pero otras que eran muy diferentes, ¿no? Porque cada pueblo de cada zona es diferente. Pero me sentí muy identificado recordando como los pueblos en aquellos momentos, porque yo también era un chavalín, en plena transición, yo ya estaba en el pueblo, estaba además las vacaciones de aquella época, 3 meses al año, y recuerdo con mucho cariño aquella época, pero sobre todo lo que transmite la obra de Tito, sobre todo es que en el pueblo la vida cambia en todos los conceptos, el concepto del tiempo, el concepto de las prioridades, el concepto de las inquietudes, el concepto de los recuerdos, el concepto de cómo se vive el día a día. Y hay veces que dices, cuando ves esas historias, ¿no? Dices, menos mal que hemos avanzado en algunos aspectos, pero en otros te preguntas, ¿realmente estamos yendo mejor? Porque hay momentos que dices, hostia, esto lo envidio, ¿cómo me gustaría volver a eso? Porque yo recuerdo que cuando iba al pueblo, aquel momento era así, o aquella pausa era así. Entonces, obviamente, sé que hay muchos de los que estáis viendo, cuando compráis un cómic queréis a ciencia ficción, aventuras, a un thriller, un noir o algo, ¿no? Eso no es lo vuestro. Esto es cómic sobre todo reflexivo, contemplatorio y sobre todo de reflexionar y recordar, ¿no? Cómo eran esos pueblos en aquellos tiempos. Y que hay cosas que realmente no han cambiado tanto en nuestra sociedad y otras que sí, por fortuna. Pero que hay los cómics que te transportan. Yo estaba pasando por sus páginas y recordaba el olor a ¿cómo se llama? Naftalina en los armarios, el olor del embutido ahí colgado en la despensa, olía aquellas calles que primero eran de arena y de polvo, pero luego poco a poco ese olor de alquitrán cuando las asfaltaban. Me han venido un montón de recuerdos, sí. Es una de las lecturas que disfruto más este mes, porque son temáticas que a mí, a pesar de que sabéis que soy un amante del noir, de la aventura, sobre todo el histórico, etcétera, esos cómics a mí también, que me trasladan a otros momentos y me hacen también pensar y reflexionar, también me encantan. Un gran acierto haber cogido Soledad. El cuarto va a caer seguro y el quinto cuando salga, seguro, porque los disfruta mucho. Luego aquí tenemos dos cosas que son también herencia de Castellón, y es que Víctor Alós también me facilitó esto. 11 de marzo en tinta propia, que esto es una revista que se hizo en formato rústica, que se entregó pues marzo del 2011. Fue una especie de iniciativa de muchos autores de hacer un homenaje a las víctimas del 11 del atentado terrorista en Madrid.
hecho por esta isla. Y realmente hay momentos desgarradores, momentos entrañables, momentos muy bonitos, momentos con todo tipo también de narrativas, de estilos gráficos. Y eso pues lo repartían en el Expo Cómic de aquel año, por lo que me dijo Víctor, si no me equivoco. Estuvo muy chulo. Y cuando lo iba ojeando dije, hostia, qué interesante, qué chulo, digo, quédatelo. Digo, ¿cómo? Quédatelo, hombre, no, quédatelo tú como recuerdo. Y no, si tengo tanto hay unos cuantos. Y me lo ha dado y se lo agradezco mucho porque realmente es algo que no es algo que comprar en la librería ni comprar de segunda mano. Es un recordatorio de un momento muy especial y muy desgraciado en nuestra historia, más reciente, del 2011, más o menos, y hace 12 años ha pasado, madre mía, parece que fue ayer. Y muy, muy emotivo y muy bonito ese homenaje que se hizo en aquel momento, no lo conocía. Y luego aprovechando también que está en Castellón y que estaba también con... Mira, por cierto, esa lámina me la dieron con las lapas de Bárbara la Bárbara, que también está muy chula. La textura es súper agradable, es una pasada. Bueno, y luego, aprovechando que estaba en Castellón y que estuve muchas horas también hablando con Roger Bonet, ¿no? Un entintador que ha entintado a autores emblemáticos de nuestro cómic. Y aquí pues me dio su sketchbook, ¿no? Donde salen sus últimos trabajos, sobre todo también, ya no solo a nivel de cómics, sino de creación de personajes para videojuegos, para cartas, etcétera. Y ves todo tipo de trabajos, tanto a nivel de lo que es blanco y negro, lápices, tintas, o también color. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, está chulísimo. O sea que gracias a Roger que se me ha dado para descubrirlo porque está muy guapo, está muy chulo. Todo tipo de estilos gráficos, está muy guapo, me ha gustado. ¿Veis? Aquí también es una cosa que está haciendo mucho ahora. Está muy chulo, muy guapo el sketchbook de Roger Bonet, de verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Muy interesante, no lo había visto, no lo conocía ese sketchbook. Luego nos vamos a... Esto sí que es una obra maestra del cómic para mí. Obra maestra, recordemos. Cómic que trasciende a su tiempo, que influye en muchísimas generaciones de autores posteriores, o autores, en ese caso autoras posteriores por lo que hizo durante esa obra. Obra que en su momento fue pionera y que resultó ser un concepto nuevo o un nuevo ingrediente a todas las temáticas que ya se hablan en el cómic. Y una obra que envejece muy bien y que pasado el tiempo aún adquiere más fuerza y más poderío, ¿no? Y todos esos ingredientes lo tiene esa maravilla que ha publicado Reservoir Books, que es Querida Cayo, de Alain Kominsky. A ver, ¿qué puedo explicar de esa Querida Cayo? Esto digamos que es un repaso a toda su obra en solitario de ese personaje llamado Cayo, que realmente es ella. Ese es el que utilizó para definirse ella misma, donde explica desde el principio todos sus inicios en el underground ahí en San Francisco, con sus primeras historias, que obviamente ahí se nota que aquí está iniciándose en su particular estilo, con un estilo gráfico muy de underground de aquella época, de los 70 y de los 80, en el cual mucha gente obviamente cuando veis las páginas os tirará para atrás, pero a los que nos gusta el underground esto es una sotanadía, porque realmente aquí, ¿qué hizo? Pues explicar toda su vida, todas sus inquietudes, miedos, rarezas, manías, desgracias, dramas, alegrías, historias amorosas, historias sexuales, historias desgarradoras, crueles y muy bestias, historias más graciosas y humorísticas, pero todo con su particular humor negro y su particular falta de vergüenza a la hora de definir pues eso, ¿no? Sus manías, porque además ella misma se define como una tía maniática, seca, en ese momento repulsiva, fea, defectuosa. Muchos comentarios sobre los temas físicos y cómo tuve que superar todos esos temas de bueno, un poco lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que si la cartuchera, que si las ojeras, que si la nápida, que si no sé qué, todo su desarrollo artístico cuando iba a las escuelas de bellas artes, esa gente que le decía que era una genia, otras que decían que mal dibujas, no vas a lograr en tu vida,
sus amoríos de juventud, su primera maternidad muy dramática, luego después su relación con Cram, uno de los iconos del cómic americano de los últimos años, la relación muy particular que tiene entre ellos, su amor eterno a París y a Francia, enamorada de sus costumbres, de su gastronomía y de lo que respira en sus calles, y sobre todo muchos momentos en que en un completo libro abierto, cosas que muy poca gente se atrevería a decir y que aquí las dicen. Pero es que además, a día de hoy, muchas obras feministas, muchas obras que hablan de desigualdades de género, muchos temas referidos a temas relacionados con el feminismo o con el signo femenino. Pero realmente, si queremos ver los orígenes del cómic de eso, aquí está. Esa mujer empezó eso. Esa mujer fue la pionera en eso. Entonces, así como agradezco que cada vez hayan más cómics de esas temáticas, ¿no? A veces, en vez de ir todos tan de abanderados y todas tan de abanderadas, ¿no? Referente a según qué causas o según qué maneras de pensar, mejor que descubramos autoras como esta, que sin ir nunca de abanderada de nada, sin nunca presumir de nada y sin nunca considerar a nadie enemigo de su causa, de sus pensamientos, de las mujeres en sí, definía perfectamente lo que pensaba de cada hombre, de cada mujer que conocía a lo largo de su vida, de cada situación. Y realmente es una joya, esto es una joya, esto es una joya. Me he reído hasta la saciedad, ha habido momentos que he tragado saliva, de decir, madre mía, qué situación. Páginas se nos puedo enseñar, porque hay muy pocas, pero hay escenas donde hay miembros por aquí y cositas de carne, pero sobre todo aquí no hablamos solo de historias de identidad sexual, de feminismo, de machismo, de tal, sino también hay muchas situaciones de ella con madre, como hija, como la suma de cuando era abuela, un poco la definición de un poco de la vida que podemos vivir todos cuando llegamos a según qué edad. Una desgracia que esa autora se fuese tan joven, el año pasado, en 2022, ya en el repaso del año ya salió en esa sección tan desgraciada, pero que hago también con mucho cariño, que es de In Memoriam, ¿no? Donde salió junto a otros autores. Y aquí vamos un repaso desde los 70, 80, y sobre todo principios de los 80 hasta el 2000 y largos, ¿no? Hasta hace unos poquitos años, que incluso hizo algún historieta así con color. Un auténtico milagro lo que hizo esa mujer a nivel de explicar los pensamientos, los sentimientos femeninos suyos durante todas aquellas décadas. Un trabajo de abrirse en canal y abrirse las entrañas y soltarlo todo como pocas veces he visto. Y sinceramente, lo más destacable, a día de hoy, esto puede sorprender, pero repito, la primera, o al menos la primera que lo hizo con tanta fuerza y tal. A pesar de ser una autora que nunca tuvo tanto éxito, por ejemplo, como su marido, ¿no? Como su segunda pareja, su marido Cram, y nunca ha sido una obra top ventas la suya. Es obra que obviamente luego hay unos extras muy interesantes donde varias autoras y autores dicen que su obra ha quedado claramente reflejada e influenciada por lo que hizo esa mujer, ¿no? Para los aficionados al underground, un imprescindible. A los que no les gusta el underground, pues una lástima que no podáis disfrutar de esa maravilla de obras, porque esto no maravilla, pero claro, si no entra, no entra. No a todos nos puede gustar lo mismo, pero sin duda una de las mejores lecturas de este mes, no sé si la mejor, pero de las mejores, con diferencia, y de las mejores que llevo este año. En lo mejor del año no me extrañará que aparezca ese querido Cayo, una absoluta maravilla. Y de ese underground, ¿no?, nos vamos al europeo más clásico, ¿no? Al europeo más clásico, que es Maestro Hermann, con ese Caatinga que ha reeditado a Cartem. Esta obra creo que estaba editada hace ya unos años por Norma. Y digamos que esto es un western, pero ambientado, de ahí el nombre de Caatinga, en el Brasil de principios de los años del siglo XX, ¿vale? Y obviamente recordemos Hermann, autor de obras míticas como Jeremía o como Actores Lauri. Aquí tenemos el nombre, aquí en la exposición que le hizo Angoulême en 2017, que precisamente tuve la suerte y el honor de poder hablar con él en el último salón del comité Splice de Sagunto, que le pude entrevistar. Y bueno, ante todo, lo que marca, como siempre, esto es una obra de los 90, de finales de los 90,
el estilo gráfico de Hermann. Esto es desde simples paisajes o detalles de la naturaleza local, como luego la narrativa a la hora de, eso sí, narrativa de europeo de toda la vida, pero tanto el color en acuarelas como el arte en sí es absolutamente más maravilloso. Entonces, ¿de qué va Caatinga? Pues es la clásica historia de western de los rancheros o bueno, los terratenientes locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo abusan de los que trabajan la tierra, en según qué momentos, cómo imponen su ley, ¿vale? Como en esa viñeta. Y pues aquí vemos a dos hermanos que tienen un drama familiar y les pasa algo muy bestia y deciden vengarse. Junto con ese camino de venganza se encontrarán con otro personaje y ahí es donde explican muy bien todo el tema de, que se agradece mucho en los maravillosos extras que ha hecho Carter en esa edición, que la edición está fabulosa, sobre todo, que es esta. Aquí es donde nos explican todo el tema del contexto histórico de la obra, que obviamente está muy bien documentado en el cómic, pero aquí pues te lo resaltan todavía más, ¿no? La zona donde se desarrolla ese tema, fotos reales de los personajes, ¿no? De los personajes en los que están inspirados. Estando aquí, por ejemplo, ¿veis? Pues la zona. Estas son una maravilla, ¿veis? Aquí es con lo que se inspiraron para que Hermann hiciese su arte, su maravilloso arte con toda la facilidad. Pero lo que iba yo es a esto. A ver si lo encuentro yo, esto, que no lo encuentro. ¿Dónde estaba esto? A ver, lo quiero encontrar. A ver si lo encuentro, ¿eh? Ya sabéis que esto es un clásico, ¿eh? Lo encuentro siempre y luego cuando quiero encontrar algo, lo encuentro. Así ves, aquí en eso que está en la Caatinga, que es lo que era el Sertao, lo que era también la Facenda, el Jagunzo, todo eso te lo explica en ese cómic y está genial. Y luego, además, con unos extras también, que es un regalo visual, que son esas ilustraciones inéditas de la obra, ¿no? Bocetos y dibujos y bocetos inéditos. La edición de Carten, como siempre, maravillosa, ¿eh? Fijaos qué maravilla. Entonces, a nivel de trama, tampoco es que sea nada que descubra la pólvora, es una trama hecha hasta la saciedad en los westerns y en el western del cómic, obviamente también. Lo más destacable de este Caatinga, sobre todo, es toda la información que te da de cómo era el Brasil en aquellos tiempos en aquella parte del país, súper interesante, y luego el arte de Hermann, que está majestuoso, como siempre. Pero a nivel de trama no dejas una trama sencilla, de las de toda la vida, del western europeo, de aventuras, de venganzas, de abusos de terratenientes junto a los campesinos, un poco todo eso, ¿no? Que en el cine también se ha hecho hasta la saciedad. Pero luego, la particularidad de explicar en qué zona era, cómo se unirían cada uno de los grupos, ¿no? Y en qué zona y todo, esto es lo más interesante. Y sobre todo, reflejado con el maravilloso arte del maestro Hermann. O sea, un europeo súper recomendable, que le guste el western europeo, que no se lo pierda, vale mucho la pena, pero quien quiera obras más novedosas, más revolucionarias o que les ofrezcan cosas diferentes que se han hecho hasta ahora, tampoco es su cómic. Pero como western europeo clásico, vamos, tiene todas las leyes para ser una maravilla para cualquier lector aficionado. Un europeo completamente diferente es esa en Sansella. Sansella, Los Caballeros del Zodíaco, en ese caso La Odisea del Tiempo, que será una serie de 5 álbumes europeos, ¿vale? Es formato europeo, pero más pequeño que el europeo clásico. Fijaos que, digamos que el de Hermann es así, fijaos el de Sansella, ¿vale? Pero también es más grande que un comic book, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos como una especie de spin-off, ¿no? Donde sobre todo, al menos en ese primer tomo, hablan mucho de eso. ¿Cómo se llamaba? De Iki, ¿vale? El caballo ese de bronce del Fénix, que siempre ha habido dudas de si era realmente el único que había sido ese tipo de caballero, había habido otros, ¿no? Entonces, digamos que el creador original de ese mundo, ¿no? De esa obra, que el Kurumada, correcto, pues contactó ni más ni menos con el Jérôme Aquile, que es el que hizo esa maravillosa versión de Capitán Harlock, en europeo también, que os lo tengo enseñado en el canal, y que era una absoluta maravilla gráfica y que conservaba mucho el espíritu, respetaba mucho el espíritu natural de la obra, ¿no? Pues aquí han hecho lo mismo. Esto es puro Caballos del Zodíaco. También está muy bien porque para quien no haya leído, yo leí la serie principal, la más clásica, pero no he leído nada más, todos los spin-offs que hicieron luego, todo eso, no he leído nada.
Pero oye, luego te hace una especie de introducción aquí, con Atenea, con todo. Te explican aquí un poco todo el concepto global de los caballeros del Zodiaco y no necesitas más, ¿eh? O sea que los que sean fans de Saint Seiya yo creo que les va a gustar. Los que no hayan leído nada lo pueden leer también perfectamente, aunque obviamente no tendrán el atrape emocional de haber conocido a los personajes durante años y seguirlos durante tanto tiempo. Y los aficionados europeos tendrán aquí un despliegue gráfico espectacular, eso sí, el estilo narrativo europeo, pero con el estilo gráfico a nivel de rostros, expresiones y todo del manga, pero con una calidad gráfica impresionante. Muy recomendable. Quienes quieran descubrirse a Saint Seiya, pero el tema de las series largas de manga de pereza, pues mira, es una buena oportunidad para acercarse a los aficionados al manga, pero que deben de meterse en un europeo, porque quizás no es el tipo de personajes que les molan. Una buena oportunidad para meterse en un europeo por primera vez, con personajes con los que se sientan más identificados o que conozcan, o que los quieran más. Está aquí también Cronos, está muy chulo, está muy chulo. El gráfico es espectacular, ¿eh? El tema gráfico. Un gran acierto de monstruos, un gran cómic europeo de entretenimiento, al menos es el primer álbum, faltan 4 todavía, ya os iré hablando sobre los siguientes. Y luego, al final, hay esa especie de fichero que está muy bien para que los que no lo conozcan más también esos personajes, ¿vale? Los nombres y las particularidades de cada uno de los caballeros, ¿vale? Muy bien, un precio, relación calidad-precio, súper bien de precio para la calidad que tiene y el tipo de... Y oye, la misma sensación que con Capitán Harlock, a pesar de que Capitán Harlock a mí me lo llevaba más en el corazón, porque aparte me tragué mucho su serie de anime cuando era jovencito y era un personaje que me entraba más. En cambio, Sensei o los Caballeros Zodíacos es una serie que no me impactó tanto, pero bueno, leí un manga y estaba bien, pero tampoco he sido nunca gran fan de esa franquicia. Pero reconozco que está súper entretenido y súper respetuoso con los personajes y con una trama que parece apunta a ser interesante. Y acabamos con otro europeo, pero de ese ya mucho más clásico de aventuras, que es una obra nueva, de hace poquito. ¿Os acordáis que traje ese Astrid y Audaz, volumen 1, ¿no? de Serendipia? Pues he conseguido leer el 2 porque me convenció el primero. Y bueno, quien quiera. Relato histórico que te hablen de reinos españoles, de reinos noruegos, de cuando todavía los árabes o la invasión árabe todavía estaba presente en nuestro país, y como las tramas para conseguir según qué tronos. Dos personajes muy carismáticos, uno masculino y uno femenino, que tienen su propia personalidad y su propia razón de ser en la obra, con personajes históricos que se nombran o que incluso podrían llegar a aparecer, mezclados con personajes completamente ficticios, pero en situaciones históricas claramente reconocidas, incluso muy nombradas. Y aventuras clásicas de caballería, con obviamente donde el heroísmo, el honor y es lo principal, y muy chula. A quien le gusten las aventuras clásicas de caballería y de estrategia y tal, súper recomendable, muy chulo. Ahora en el segundo hay un final en el cual se queda muy claro que vamos a ir al norte, a las tierras vikingas, y de verdad, muy chulo. Tengo muchas ganas de... Ahora están, creo que hay el tercero ya en camino en Berkami o en crowdfunding, si no me equivoco. Me informaré y a ver si, incluso a ver si me animo a traer a los autores al canal, a ver qué tal. Bueno, pues ya está, hora y 47, no bajo de ahí, Madre mía. Creo que en algunas horas ha ido muy rápido, pero aún así, casi 2 horas, por Dios. Sé que decís que no os importa que sean largos, pero disculpadme, siempre intento que sean un poco más cortitos. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis estado hasta el final y hayáis disfrutado un poco, que os haya solucionado dudas. Si dudáis entre coger uno o coger otro, a lo mejor ahora gracias a ese vídeo decís, pues mira, no lo cojo, o si lo cojo, siempre tomar vuestra propia decisión. Mi opinión no es la única válida. Podéis tener una opinión completamente diferente a la mía y ser igual de válida o más, por supuesto. Os he explicado mis impresiones personales, lo que pienso yo como lector, y evidentemente siempre habrá algún momento que alguna de las cosas que os he dicho que a mí no me convenció, alguno de vosotros os convenza, o al revés, que me recomendéis una y luego yo la lea y no. Eso es un eterno dilema, ¿no? El saber qué puede gustar o no qué puede gustar a otro. Pero bueno, ya más o menos os he dejado claro un poco de qué iba cada cómic, un poco qué me ha parecido. Espero que os ayude para tomar decisiones para vosotros mismos. Y lo dicho, dentro de poco más vídeos, más directos. Y nada, como siempre, buenas lecturas y ser felices siempre. Chao.